iniciar aquí la grabación de la clase y damos inicio. So, we are working on this unit in the conditional, but first, to continue with that grammar topic, we need to know some basic concepts. Nosotros estamos trabajando en nuestras unidades gramaticales acerca de el tercer condicional, conditional. Pero vamos entonces a refrescar nuestra memoria acerca de los condicionales iniciales, los que tuvimos que haber visto para llegar al tercer condicional, y además vamos a trabajar unos conceptos básicos. Estos conceptos básicos en inglés están relacionados con 4 estructuras fijas que siempre manejamos en los lenguajes. It is important to know that there is not only in English, but in Spanish or Chinese or French, whatever language you are learning maybe, we are manage this. We are going to work on this. No importa el idioma que tal vez usted esté aprendiendo, las estructuras gramaticales son siempre las mismas en los lenguajes. Lo que pasa es que hay algunas lenguas un poco más fáciles, easier than others, son más fáciles que otras, por lo tanto estos conceptos pueden variar. Sin embargo, estas estructuras son muy importantes a la hora de la construcción. We know that knowledge is a construction. El conocimiento es una construcción. Y para yo poder generar una construcción en esa lengua o en cualquier área del conocimiento que yo esté estudiando, necesito unas bases. Aplicado a la lingüística, estas bases vienen derivadas de conceptos básicos. ¿A qué me refiero con esto? Yo necesito un concepto básico para poder generar una construcción. Si yo le digo a usted como estudiante, ejemplo, give me or write the name of 5 nouns. Deme el nombre o escriba 5 sustantivos. Pero si yo tal vez como estudiante no sé lo que es un sustantivo, se me va a hacer mucho más complejo poder crear ese conocimiento o hacer esa tarea que se me está solicitando. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Tengo un concepto básico de lo que es un sustantivo, que en inglés se dice noun, y sobre eso es que yo construyo el nuevo conocimiento. ¿Qué es un sustantivo? Es uno de los conceptos básicos y esenciales. Un sustantivo son animales, personas, lugares o cosas. Bien, entonces teniendo ya claro que un sustantivo puede ser cualquier cosa, cualquier animal, cualquier lugar, cualquier persona, ya a la hora que me pidan hablar acerca de un sustantivo, it's going to be easy, ya va a ser mucho más fácil, ¿bien? Sobre los aspectos de conditional, we know that in English we work on four conditionals. We always work with that ones. Nosotros en inglés siempre manejamos condicionales. In this case, we have the zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Tenemos el concepto del cero condicional, el primero, el segundo y el tercero. Bien. Cada uno de estos condicionales, por supuesto, tiene un uso, tiene un manejo diferente. Pero en común, todos los condicionales en inglés nos muestra algo que puede que pase, como puede que no. Ahí está la condicionalidad. A eso le llamamos condicionalidad del evento. O sea, algo que puede que pase, como puede que no. Algo que puede ser real, como puede que no lo sea. ¿Sí? Entonces, así mismo hacemos la construcción de cada una de nuestras oraciones. ¿Perfecto? Bien. Aquí me van a perdonar. Yo estoy acá pendiente de la ventana de chat. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes, allí me pueden escribir.
Como les estoy compartiendo pantalla completa para poder grabar, entonces tengo que estar revisando para poder estar pendiente de ustedes también y de sus dudas. Bien. Here we have the first one. Aquí tenemos el primero, the zero conditional. Solamente vamos a ver el concepto básico. The description says that que este se usa únicamente para hablar de hechos o verdades universales en el presente o pasado. O sea, ya tenemos el concepto básico del cero condicional. Es aquel que yo uso para hablar de hechos o verdades universales en el presente o pasado. Pare de contar. There is no more. Just that. Ese solamente es la definición, el concepto básico. Bien. Entonces, siempre vamos a saber hechos o verdades universales en el presente o el pasado pertenecen a el cero condicional. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la estructura, de cómo nosotros lo podemos hacer, pero pues solamente era para que viéramos ese primer concepto. Bien, vamos entonces ahora a ver el concepto de el primero condicional. Ya por acá pasamos antes, ya ustedes vieron esto, pero solamente quiero que tengan este concepto. Ahora tenemos el concepto de the first conditional, el primero condicional o el primer condicional. Este es el que nosotros usamos para hablar de una condición que es muy probable que se cumpla. Miren, aquí estamos viendo nosotros lo que les decía hace un momento, la condicionalidad del evento. O sea, puede que se cumpla, como puede que no. Aquí está lo condicional de esto. Entonces aquí hablamos de qué? Una condición probable de que se cumpla. Un ejemplo de esto podría ser, if you study, you will learn English. Si estudias, aprenderás inglés. Aquí hay una condición. A mí se me está poniendo la condición de estudiar. Y esta condición va a traer una consecuencia o un resultado que es que aprenda inglés. Bien, entonces, cero condicional, el que habla de estas situaciones en presente o en pasado, pero si nosotros vemos aquí con este primer condicional, aquí hay futuro. O sea que en los condicionales nosotros manejamos tiempos verbales. Hay tiempos gramaticales presentes dentro de los condicionales. ¿A qué voy con esto? Los condicionales son una estructura gramatical, pero además esta es una estructura que dentro de su construcción tiene otras estructuras gramaticales también, como lo son el tiempo verbal. En este caso, el cero condicional nos habla de pasado y presente, mientras que el primer condicional o the first conditional talks about future or involves future o tiene presente el futuro. ¿Eh? ¿Cómo identifico yo que tiene futuro? Bueno, aquí nosotros vemos en el resultado, ¿sí? El will. Will es lo que nosotros llamamos futuro simple o es aquel futuro que tiene ciertas posibilidades de cumplimiento. Es la diferencia con going to. Going to es un futuro, pero es un futuro fijo. Sí o sí esto se va a cumplir. Mientras que will es un futuro que puede que se cumpla como puede que no. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a ver la pequeña definición del segundo condicional. Sí, María Salomé, dime, te escucho. Profe, el going to también se puede utilizar en este condicional. De poderse, sí se podría, pero entonces tendríamos que armar otro tipo de oración. ¿Por qué? Porque recordemos que el will muestra condicionalidad, o sea, posibilidad de que sí como posibilidad de que no. Mientras que el going to sí es más fijo. ¿Qué pasa entonces? De poder usarlo lo podría yo utilizar, pero tendría que hacerlo con un ejemplo muy específico
y agregar dentro de esa oración algo que genere condicionalidad, porque si no, la oración no quedaría bien estructurada. Bien, la recomendación es usar el will para que tenga más condicionalidad. El going to es muy fijo, es muy directo, es muy concreto. Entonces sí perdería cierta condicionalidad, aunque recordemos que en la composición que nosotros hacemos en inglés de las oraciones, siempre existen palabras que pueden modificar el contexto. Por lo tanto, puede estar presente el going to, pero alguna de las palabras que están dentro de esa estructura de oración le están generando condicionalidad a la misma. Bien. Entonces, de poder se puede, pero no es lo más recomendable. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tendríamos una situación y es que haríamos una oración extremadamente grande para poder generar esa condicionalidad. Entonces, usemos mejor allí el will, ¿ok? Gracias, profe. You're welcome, my pleasure. Aquí me pregunta Gabriela, qué pena con ustedes, aquí voy a leer. ¿Podrías pasarnos este archivo para revisarlo? Sí, claro que sí. Yo les voy a subir a ustedes este archivo, se los voy a subir junto con el video, con la grabación de esta clase. Y aquí se presenta Luis Alberto. Luis Alberto, nice to meet you. Welcome. Welcome to the class. Bienvenido. Ok. Bien, vamos entonces a continuar. Tenemos entonces ya estos dos conceptos básicos. Vamos a el tercer concepto. Profesor, Sí, Eduardo, sí, señor. Escucho. disculpe que le interrumpa. Saludo a Luis Alberto Ramos. Estoy a partir de las 7 de la tarde pendiente de la clase. Perfecto, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Aquí me llegó ya la notificación. En el momento que te conectaste me llegó notificación. Bienvenido. Ok, perfecto. Estoy muy atento. Perfecto, Luis Alberto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar aquí. Aquí lo que les explica ahorita el conditional con being going to, pero esto se los dejo para más adelantito, en lo que nos vamos a enredar mucho. Bien, primero vamos a ver entonces la definición del segundo condicional. Me disculpan que lo pase así rapidito. Segundo condicional. Ok, so here we have the description. El segundo condicional, second conditional. Se usa el segundo condicional para hablar de situaciones hipotéticas del presente. Se expresa una situación improbable o imaginaria. Entonces aquí ya tenemos que el segundo condicional comparte algo del cero condicional. Y es que ambos pueden ser usados en el tiempo presente. ¿Ok? Vamos entonces a tener esa claridad. Pero además, en el segundo condicional ocurre algo. Y es que ya no me está hablando de verdades absolutas o verdades universales como en el cero condicional. No, me está hablando de situaciones hipotéticas. O sea, la construcción de oraciones con el segundo condicional radica en situaciones hipotéticas. Ejemplo, if I had $1 million, I would travel the world. Si tuviera $1 millón, viajaría por el mundo. Yo aquí estoy hablando, uno, de condicionalidad de la situación. ¿Por qué? Porque tal vez para yo viajar el mundo necesito tener ese $1 millón. Y dos, la situación hipotética. Porque puede que me lo gane como puede que no me lo gane. Entonces, cuando vamos a hablar de situaciones hipotéticas en el presente, usamos segundo condicional. Pero tenemos que tener aquí la clave. Si esa situación es improbable o imaginaria. Nosotros vamos a aterrizar eso a la realidad. Sabemos que ganarse la lotería no es fácil. Hay un tema estadístico
de por medio que nos muestra que no es nada fácil pues ganarse la lotería. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones improbables. Bien. Vamos ahora a ver el tercer condicional, que ese ya es el que empezamos nosotros. Si me permiten, aquí lo estoy buscando. Perfecto. Dentro de las tareas o talleres que nosotros estamos realizando en nuestra primera unidad, estamos trabajando justamente con el tercer condicional. Este es el que se usa para hablar de situaciones irreales o imposibles. Bueno, aquí acabamos de escuchar algo similar a lo del segundo condicional, situaciones imposibles, imaginarias. Sí, el tercer condicional comparte eso con el segundo condicional. Lo que pasa es que el segundo condicional es en pasado, en presente, perdón, y el tercero es para expresar pasado. O sea, situaciones irreales o imposibles en el pasado. Bien. Example. If I had studied, I would have passed the test. Si hubiera estudiado, habría aprobado el examen. Bueno, puede ser una situación irreal o una situación imposible. ¿Por qué? Porque no tendríamos seguridad efectivamente de que si hubiera estudiado hubiera pasado el examen. Porque caben muchas situaciones hipotéticas acá o irreales, como que las preguntas que estudió no fueron las que preguntaron en el examen, o estudió una asignatura y le hicieron examen de otra asignatura. Entonces, como hay tantas situaciones que se pueden presentar, afirmar esto puede ser algo irreal. ¿Por qué? Porque no tendríamos la garantía de que así fuera. ¿Vean? Aquí. Bien. So we have here, okay, give me 1 minute. Y me disculpan el ruido de fondo. Bien. So we have here this square. This square called all my own 2 feet. And here we have some phrases that help us to achieve a goal. Aquí tenemos en este cuadro algunas palabras que nos sirven para afirmar la forma o la manera de poder lograr nuestras metas. The first one is strategy. Tenemos como primera estrategia. Debemos crear una estrategia para llegar a ese objetivo. Motivation, la motivación, parte fundamental para alcanzar cualquier meta en la vida. Planning, la planificación. Debemos siempre ser muy organizados en lo que queremos alcanzar. Determination, la determinación. Estar totalmente decidido y llevar eso a la acción. And the vision. Siempre tenemos que tener una visión de a dónde queremos llegar. ¿Ok? So, this material you can find it on the platform. Esto lo pueden ustedes encontrar en plataformas. La mayoría de este material es descargable. Por lo tanto, yo sí les pido descarguen el material y lo guarden en un computador en una carpetita. ¿Por qué? Cada vez que los cursos se terminan, todos los materiales se borran. Entonces, al menos que esto les quede para futuros cursos o para uso personal. De igual forma, es totalmente gratuito. So, okay, so here we have the learning activity number 1 with the respective topics. The first one thing is the third conditional. That is the grammatical that we are going to study here. Number 2, the vocabulary about initiative and self-direction. Aquí tenemos estas dos unidades gramaticales básicas de las tareas que estamos haciendo en este momento y que están relacionadas con el tercer condicional, que es el que vamos a profundizar mucho hoy, y el vocabulario acerca de la iniciativa y la autodirección.
Con el tema de vocabulario, yo sí voy a darles algunos pequeños tips que nos puede ayudar mucho. El primer tip acerca del vocabulario, existen diferentes tipos de vocabulario. Ah, como en todo lenguaje, el vocabulario cambia de acuerdo al contexto. Y aquí está lo primero importante para tener en cuenta en el aprendizaje de cualquier idioma. Y es que el contexto determina el tipo de lenguaje que yo voy a usar, el tipo de vocabulario. O sea, hay un lenguaje de tipo médico, hay un lenguaje jurídico, uno para aviación, etcétera, etcétera. Nosotros manejamos vocabulario general, pero además de esto, debemos también sectorizar el vocabulario a nuestra área de ejercicio profesional, por ejemplo, o en donde nos movamos más. Lo segundo, lo dispendioso del aprendizaje es la memorización. Las reglas gramaticales no mucho, porque de hecho manejamos 8 tiempos verbales en inglés. Cada tiempo tiene como mínimo 2 o 3 reglas, o sea, no son muy extensas en comparación a otros idiomas. Sin embargo, es muy importante que cuando memoricemos, nunca memoricemos palabras individuales. Siempre memoricemos frases completas. Primero, porque la palabra individual tiene un significado. Significado que puede cambiar o puede variar cuando está dentro de una oración. Esa palabra individual tiene un tipo de pronunciación. Pronunciación que puede variar si está dentro de una oración. Además que cuando yo me memorizo la frase completa o la oración completa, me estoy memorizando 4 o 5 palabras individuales, lo que quiere decir que adelanto mucho mi tiempo en vocabulario. La segunda clave, en inglés no se traduce literal. Algo que nosotros tal vez hemos visto ocurre mucho, sobre todo en los colegios o instituciones, es que cuando se hacen procesos de traducción, se pide traducir literal. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma que muchas veces no tiene sentido. Y yo tengo que darle sentido en mi idioma. O sea, inglés tiene una regla general y es que primero va la descripción y luego el objeto que está siendo descrito. Yo podría decir en inglés como I want to live in a White House. I want to live in a White House. Yo quiero vivir en una blanca casa. Pero resulta que es que yo en español no hablo así. Yo no digo, me voy a ir en el rojo carro al supermercado. No. Entonces, si yo traduzco literalmente, no va a tener mucho sentido la oración. Lo que yo tengo que hacer es acomodarla a mi lengua nativa para poder darle sentido. En español nosotros primero hablamos del objeto y luego de sus cualidades o características. Por lo tanto, no podemos traducir de manera literal. Cuando usamos traductores, que en este caso la mayoría de personas usa el Google Translator. Google Translator no es que sea malo, pero no traduce bien. ¿Por qué? Porque los traductores, como un diccionario, traduce literal la palabra. Pero recordemos que el proceso de comunicación no es únicamente juntar palabras. Hay contextos de por medio, hay sentido de por medio. Y ese sentido, ese contexto, no lo traduce el traductor. Así que siempre tenemos que estar muy pendientes de eso. Aumentar nuestro vocabulario is not difficult. The only thing you need to know is, for example, watch TV, watching series, or maybe listen music. Usted puede ver televisión en inglés, sintonizar inclusive, ya desde el celular se puede sintonizar emisoras en los Estados Unidos o Canadá para escuchar canciones. Todo esto a mí me ayuda a aumentar mi vocabulario y a estar expuesto
un poco más al lenguaje, lo que va a hacer más fácil que yo interiorice estas palabras y asimismo me pueda comunicar. La comunicación fluida depende de la cantidad de vocabulario que yo tenga, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a trabajar un poco acerca de esto. El third conditional and vocabulary about initiative and self-direction. So, okay, here we have the description about the third conditional. The third conditional is a structure that we use to talk about unreal situations in the past. So when we're talking about unreal situations, we are talking that maybe that situation is impossible to happen. For that reason, is unreal. ¿Ok? Cuando estamos hablando de situaciones irreales en el pasado, nos referimos a situaciones que es casi imposible que hayan sucedido. ¿Ok? And that is because we don't know the final result. Y eso es porque no conocemos como tal el resultado final, si sí o si no. ¿Y por qué nosotros hablamos de si sí o si no? Porque estamos hablando de condicionales. Y todo condicional, sea cero, primero, segundo, tercero, habla de posibilidad. ¿Bien? Entonces, mientras que tengamos eso claro, no vamos a tener ningún problema. Conditions in the past that did not happen. It is also like a dream with no possibility of coming true. Entonces aquí hablamos acerca de, es como una especie de sueño, pero un sueño que la verdad no tenía mucha posibilidad de que resultara, de que así se diera. ¿Ok? Bien. De estos materiales que nosotros tenemos aquí, permítanme, yo reviso aquí, no me han escrito. De los materiales que nosotros tenemos en plataforma, yo, por supuesto, hay unos que están allí, otros que no, eso yo se los voy a compartir para que ustedes los tengan. De estos materiales nosotros podemos extraer el vocabulario. O sea, podemos aquí tener frases completas que podemos extraer nosotros mismos, practicar, memorizarla, ¿sí? Para que así vayamos ampliando ese espectro de lenguaje. Listen this. Don't worry. No worries if this seems confusing. The example below will help you understand. Don't worry, maybe that can be difficult. Only the grammar English can be difficult sometimes, but we are going to work on it. So we are going to practicing, we are going to teaching, we are going to reading about, so don't worry about it. We are going to understand it better. The situation. Aquí tenemos una situación hipotética que nos va a aterrizar. En ejemplo, esta definición. Situation. Last week, you bought a lottery ticket, but you didn't win. Today, you are on the bus, looking through the window, fantasizing with the idea of winning the lottery. You need the third conditional to express those fantasies. Resulta que la semana pasada tal vez usted compró un billete de lotería, pero billete que de lotería que no se ganó. Hoy usted va en el bus, mirando a través de la ventana, fantaseando un poco con la idea de haberse ganado la lotería. Y para expresar todas esas fantasías que pueden venir de considerar esta cantidad de dinero, nosotros necesitamos el tercer condicional, o sea, the fantasies. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de fantasies. If I had won the lottery, I will have bought a house for my parents. Number 2. If I have won the lottery, I will have bought tickets for a tour around the world. I will have applied for a master's program in Europe if I had won the lottery.
I would have had the capital I need to start my own company if I have won the lottery. Sí, entonces aquí vemos que este personaje fantasea un poco acerca de lo que hubiera hecho si se gana la lotería. Pensó en comprar una casa para sus padres, en comprar tiquetes para irse en un tour alrededor del mundo, en hacer un programa de maestría en Europa, en tener un capital para poner su propia compañía, etcétera. Y aquí él creó todas unas oraciones utilizando la estructura del tercer condicional. Pero entonces, ¿cuáles son esas estructuras que nosotros debemos usar? We have it here. A third conditional sentence has two parts. Entonces aquí tenemos lo primero. El tercer condicional tiene dos partes o lo componemos de dos partes. An if clause and the main clause. Tenemos la cláusula relativa y la cláusula principal. La oración, este tipo de oración que es posibilidad y la cláusula principal que casi siempre es la complementaria, o sea, el complemento. Nosotros tenemos dos tipos de sí en español, en inglés. El sí para decir, para afirmar, yes, y el if, que es el que tenemos nosotros acá, que es el sí condicional. ¿Ok? Entonces, el yes, que es el sí normal para afirmar, y el if, que es el condicional. O sea, me muestra una condición, una posibilidad. Y es ese que yo digo, si yo pudiera, ese sí, ahí no estoy afirmando, estoy hablando de una condición. Ese sí es el que nosotros le decimos en inglés if. Y es la primera estructura en el third conditional. The main clause o la cláusula principal o la oración principal dentro del third conditional es lo que nosotros hemos siempre conocido como el complemento. Resulta que en inglés no siempre, en otros tiempos gramaticales, porque acá sí es necesario, pero en otros tiempos gramaticales no siempre el complemento es necesario. A veces simplemente con la parte principal de la oración ya tenemos. Pero esto no es algo tanto gramatical, sino que es cultural. Y resulta que para nosotros aprender el idioma necesitamos conocer profundamente la cultura de los países en donde se habla el idioma. ¿Por qué? Porque determina la manera como vamos a construir las oraciones. Ejemplo, el inglés británico es un tipo de inglés que no usa tantas contracciones, mientras que el inglés americano está lleno de contracciones. Sabemos que la contraction o la contracción es aquella comita, esa comita que se pone en la parte de arriba, ese signo que se pone en la parte de arriba de la palabra para eliminar una vocal. Y diríamos, ok, pero la eliminación o contracción de las palabras gramaticalmente no es correcto. No es correcto quitar vocales de una palabra para cortarla, pero culturalmente es justamente lo que ellos hacen. ¿Y por qué decimos que culturalmente? Porque resulta que ellos han adoptado todo un sistema en el que, ok, no nos vamos a demorar tanto tiempo hablando, sino que hablemos rápido, concreto, directo, lo que necesito saber para no demorarme tanto tiempo. Porque ellos en su costumbre de civilización, de población, en la costumbre de su tierra, el tiempo es dinero. Entonces, entre menos me demore yo hablando, pues mucho mejor. Entonces, acortemos las palabras con contracciones
porque al contraer la palabra disminuye unas milésimas de segundo la pronunciación, cambia su pronunciación y su estructura. Bien. Entonces, en inglés británico no se ve tanto esto, se ve las oraciones más estructuradas, pero en el americano sí. Entonces, debemos conocer las culturas para poder saber cuándo debemos usarlo. Entonces, se compone el tercer condicional de dos partes. De ese sí, el sí con el if y la main clause. ¿Cómo traduce esto? Bueno, vamos entonces a verlo de esta manera. So we have here in square the example. Aquí tenemos en este pequeño cuadro el ejemplo. The if clause is the first one. Tenemos la cláusula con if o con el sí condicional de primerito. Y seguido está, next we have the main clause, que sería como la cláusula principal o la oración principal. Cuando hablamos de oración principal o de cláusula principal, nos referimos al resultado de esa condicionalidad. ¿Cómo así? Si yo digo, if I have won the lottery, si me hubiera ganado la lotería, aquí tengo la situación condicional. Esa situación condicional tiene una consecuencia o un resultado. En este caso sería, I will have bought a house for my parents. Pues le hubiera comprado una casa a mis padres. Entonces, esta main clause viene a ser el resultado de esa situación hipotética. ¿Qué hubiera pasado si me gano la lotería? Pues que si me la hubiera ganado, le hubiera comprado a mis padres una casa. Ese comprado a mis padres una casa viene a ser el resultado de la situación hipotética de que de pronto me hubiera ganado la lotería. Bien, entonces, cuando vamos a hacer la construcción de la oración, nosotros vamos a tener en cuenta eso. A esa situación hipotética que crear, esa situación que yo me voy a inventar, tengo que también pensarle la consecuencia o el resultado. Y esa consecuencia y resultado va a ser the main clause, o sea, el complemento, la oración principal. So, if I have won the lottery, I would have bought a house for my parents. Si me hubiera ganado la lotería, hubiera comprado la casa a mis padres. Si me hubiera ganado la lotería, hubiera viajado por el mundo. Habría viajado por el mundo. Sí, entonces aquí tenemos la oración hipotética y la consecuencia de esa situación hipotética. Vemos nosotros que aquí nos dan un pequeño tip, ¿ya? Y ese tip está relacionado con el uso de la coma, ¿ok? Pero, entonces antes de explicarles esto, voy a leer aquí esta pregunta. Igual si tienen preguntas, dudas, por favor, ya saben que me las pueden poner acá. Ok, aquí Mari Salomé me pregunta, if siempre se usa para oraciones condicionales únicamente o se utiliza en otro caso. No, if se utiliza para condicionales. Recordemos que es el sí condicional, es el sí de la probabilidad, es el sí de la posibilidad. Por lo tanto, solamente lo podríamos nosotros usar en situaciones hipotéticas. Bien. No podríamos usarlo dentro de otra porque si tú, por ejemplo, vas a hablar de algo que no tiene condicionalidad, entonces estarías hablando de algo que efectivamente que es fijo, ¿sí? Por lo tanto, ya perdería la condicionalidad, ¿bien? Ya la perdería. Bueno, aquí... Ok, ok, María. Gracias. Ya mismo voy a hacerlo. Esto, absolutamente toda la razón. Ya les voy a presentar el material que tengo acá. Qué pena con ustedes, no me había fijado. Aquí Gabriela me está preguntando, el tercer condicional, para este tercer condicional hay un método, ok, ¿qué es el? Ujú. Ok, sí.
Ok, la condición se usa con un have simple verb y en el resultado se agrega have y bueno, a mí se me hizo más fácil aprenderlo. Sí, exactamente, exactamente, Gabriela. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, la verdad es que los métodos para poder nosotros memorizar mm, las, los diferentes tipos gramaticales, sea cual sea, son muy variados, porque recordemos que los lenguajes, las lenguas son dinámicas, no son estáticas. Entonces, casi siempre hay diferentes métodos para poder nosotros aprenderlo. El que nos dice aquí la compañera Gabriela, que ustedes lo pueden ver en el chat, es uno de los métodos para poder memorizar, ¿sí? Ese ya en una posterior clase se los voy a dar detalladito para que ustedes también lo tengan. Bien, ahora yo miro acá si ya les estoy proyectando, creo que ya ahora sí les estoy mostrando las diapositivas que estaba yo viendo acá, qué pena con ustedes de verdad. Bien, estas son las que estamos viendo nosotros. Ok, entonces como les explicaba, tenemos aquí en el cuadro, y me confirman si ya están viendo las diapositivas donde dice English to Worksheets. Sí, profe. Yeah, ok, thank you. Thank you, perfecto, muchas gracias. Aquí vamos entonces a retomar desde donde les estaba mostrando para que nos vayamos a perder. Bien, como les explicaba entonces hace un momentito, este tercer condicional nos habla sobre situaciones irreales, no posibles, no probables. ¿Ok? Y ese es el concepto básico que yo tengo que tener en cuenta para poder crear la oración. Sí o sí tengo que tener en cuenta ese concepto básico. ¿Por qué? Porque es el que me va a ayudar a mí a poder construir el sí condicional. Ah, que hay una estructura, claro que la hay, pero el concepto es el que me va a ayudar a encontrar más fácil la estructura. Les explicaba que a una situación hipotética, que en este caso el personaje que estamos nosotros aquí viendo, él creó una situación hipotética y fue que compró un billete de lotería, no se lo ganó, pero pensó, bueno, ¿qué hubiera pasado si sí me lo hubiera ganado? Entonces aquí estamos ya hablando de fantasies, de fantasías. Estas son las situaciones hipotéticas. Entonces él acá dice, I have won the lottery, I will have bought a house for my parents, I will have bought tickets for a tour around the world, I will have applied for a master's program in Europe, and I will have had the capital I need to start my own company. Bien. Pero resulta que él aquí, dentro de estas fantasías que creó, usó las dos formas de escribir o de crear o de construir el tercer condicional. Tenemos dos maneras de crearlo, de construirlo. Una de esa manera contiene coma, la segunda no lo tiene. Pero entonces vamos a identificar cómo así, cómo podemos nosotros crearlos de esta forma. Bien. Here, the first one. If I have won the lottery, aquí nosotros vemos que en la oración donde la coma está presente, la oración inició con la if clause. Ahí está la clave. Inició la oración con la if clause. ¿Sí? Sin embargo, cuando él creó la oración empezando con la main clause, o sea, con la oración que es el resultado de esa situación hipotética, él no usó coma. ¿Ven? O sea, cuando yo voy a iniciar con el sí condicional, esa oración tiene que tener una coma para que gramaticalmente quede correcta. Pero si yo voy a iniciarla porque me da las dos opciones, la gramática. Yo puedo iniciarla con el sí condicional,
¿Cómo puedo iniciarla desde el resultado? ¿Cómo así? Bueno, yo puedo decir en español lo siguiente. Si me hubiera ganado la lotería, hubiera viajado alrededor del mundo. Esa es una opción. Pero también yo podría decir, bueno, hubiera viajado alrededor del mundo si me hubiera ganado la lotería. O sea, yo ya estoy creando la oración desde el resultado y terminando con la situación hipotética. Ambas son gramaticalmente correctas y las dos están bien. O sea que puede variar, no necesariamente, esta es una regla que no es estática, no quiere decir que si es una oración condicional, obligatoriamente la tengo que empezar con el sí condicional, con este if, sino que me da la opción también de crearla o construirla desde el resultado, o sea, desde la main clause. Las dos son absolutamente válidas. So, the explanation, I didn't buy a house for my parents because I didn't win the lottery. If the if clause comes first, you have to use the comma. If the if clause comes second, no comma is necessary. Si vamos a iniciar entonces con el if, tiene que haber una coma dentro de la oración. Sin embargo, si la if clause o este sí condicional está de segundo, la coma no es necesaria. Algo que es muy curioso con esto es que inglés es un idioma en el que no es común ver comas, punto y comas, punto seguido, punto y aparte, dos puntos y aparte. Sí se usa, pero no se usa al mismo nivel que en español. Por lo tanto, inglés se creó. Sí, dime, María. Te escucho. Profe, Sí, es dime. que tú acabaste de decir que sí. Lo voy a decir en inglés si lo organizo. Yes. If we are going to start it with the if, the comma is not necessary. En esa oración podría utilizar el going. Yes. Sí, señorita. Puedes utilizar el going to ahí. ¿Por qué? Porque aquí lo que tú me estás dando, si tú ves al principio, antes de iniciar lo que dice explanation, es una explicación de algo que es fijo o estático, que hace parte de esta regla gramatical. Y es que me dan la posibilidad de uso de coma o no. Por supuesto que la podrías, ahí sí podría ir el going to. Porque aquí no estamos hablando como tal de una situación hipotética en el cual se usaría el will, sino que solamente estamos dando una explicación de la regla gramatical. Entonces ahí lo podrías usar. Gracias, profe. My pleasure. Bien. Entonces, les explicaba, no es muy común que hayan las comas, los punto y comas y este tipo de elementos que, por ejemplo, en español nos permite pausar, respirar, organizar las oraciones. Y esto generó algo en inglés que nosotros llamamos rhythm, el rhythm of the language, el ritmo de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes han visto las películas, las series, se podrán dar cuenta que el inglés tiene un ritmo, es como cantado, como cantadito. Empezando que el inglés por regla general usa 3 tonos de voz. Nosotros en español usamos entre 1 y 2. Podríamos incluso decir que somos capaces de llevar toda una conversación en un mismo tono. En inglés no. En inglés es muy necesario el uso de 3 tonos. Vamos a ver un ejemplo de esto y ya les explico por qué es necesario. Yo puedo decir, I would have bought a house for my parents if I had won the lottery. I would have bought a house for my parents if I had won the lottery. Sí, yo puedo decir así. Ahí dije el mismo tono toda la oración. Yo que soy hispanohablante, no hay problema, porque yo estoy acostumbrado a escuchar que hablen en un mismo tono.
Pero si yo soy nativo, vamos a decir que yo soy gringo, yo voy a escuchar raro y se me va a parecer extraño, porque yo como nativo utilizo 3 tonos a la hora de comunicarme. Entonces yo pasaría de decir, I will have bought a house for my parents if I have won the lottery. I will have bought a house for my parents if I had won the lottery. Entonces vemos que hay la. Hay una serie de entonaciones que me permite escucharme mucho mejor. Y a través de escucharme mejor, estoy cumpliendo con una norma cultural. ¿Qué ocurre? En inglés, cuando yo hablo y el final de mis palabras está a un tono bajo, por ejemplo, hago una pregunta y la termino un tono abajo, le estoy diciendo a ese nativo que no me importa mucho lo que va a responder. Y no es algo gramatical, ¿eh? Es algo cultural, pero afecta a la gramática. Mientras que si yo termino esa pregunta un tono arriba, o si yo simplemente no es pregunta, estoy hablando y mis frases las termino un tonito arriba, le estoy diciendo a esa persona que estoy sumamente interesado en lo que está hablando. O sea que nosotros, además de aprender los sonidos de las palabras, los contextos, la manera de construir la oración, debemos interiorizar también estos tonos. ¿Cómo nosotros podemos aprendernos estos tonos de voz? Miremos series, miremos películas y una clave muy importante para poder copiar acento. Tratemos de imitar un acento que se nos haga familiar en una película. ¿Por qué yo digo esto? No porque usted no pueda hablar inglés o su lengua o la lengua extranjera con su acento, solo que no es lo más apropiado, sobre todo si nosotros nos vamos a mover en un mundo donde están los nativos, ¿sí? Claro, usted puede hablar si quiere, puede hablar inglés paisa, inglés costeño, inglés colombiano, inglés venezolano, usted lo puede hablar, no pasa nada, pero suena raro. Por lo tanto, nosotros tenemos un componente muy importante, muy diferente a ellos. Y es que nosotros podemos llegar a hablar un excelente nivel de inglés, lo que para muchos nativos, muchos americanos o canadienses, europeos, se les dificulta llegar a un excelente nivel de español. ¿Bien? Porque sí tenemos esa facilidad para hacer esta copia de los acentos, que a su vez va a representar que me van a entender mucho mejor. ¿Y por qué el inglés es necesario? Porque el inglés es un idioma homófono. Homófono, ¿qué quiere decir? Que tiene palabras que se pronuncian casi igual, pero que su significado es totalmente diferente. Y que yo para poder saber qué es lo que me está hablando, estoy muy pendiente de esas pequeñas variaciones en la pronunciación, como los finales de la palabra, la entonación que utilizó, y eso es lo que me va a permitir a mí saber de qué me está hablando. Ejemplo de esto podría ser la palabra which. Which significa cuál, which significa deseo, y para yo decir bruja en inglés también digo witch, pero se pronuncian casi exactas, sí. Una serie de variaciones muy puntuales en las palabras que me permite identificar cuál es la que estoy diciendo al final. Además, por supuesto, de comprender el contexto. ¿Ok? Y eso poco a poco lo vamos a ir manejando. Bien. Entonces a mí me dicen que tengo estas dos opciones de construir la oración en el third conditional. La puedo iniciar con el if, como la puedo iniciar desde el main clause. Cualquiera de las dos es gramaticalmente correcta y acertada. So, we need to use different verbs formed in each part of the third conditional. Nosotros necesitamos usar diferentes formas del verbo en cada parte del tercer condicional o en cada parte de esta oración que está siendo construida en el tercer condicional. ¿Cuál es la regla básica y principal? Bueno, que
dentro del if clause, dentro de esa oración con el sí condicional, tiene que estar presente. Primero, if. The first one, if. O sea, el sí condicional. Subject. O sea, el sujeto. Had, que sería have en pasado. Y past participle. Y el pasado participio del verbo. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿De qué manera lo podemos hacer más fácil? Sabemos que para que sea condicional, sí o sí tenemos que tener el if, que es el que me va a dar condicionalidad. Segundo, yo necesito un sujeto en mi oración, porque si no mi oración sería muy confusa. Si no hay el sujeto, si no está presente. En este caso me piden que use el had. Aquí el had vendría a ser una especie de auxiliar. Recordemos que en inglés el uso de los auxiliares es muy frecuente. Y ese auxiliar, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, llega a auxiliar, a ayudar la oración. Que como se ha cortado por muchas cosas, necesita algo que la complemente para que sea estéticamente correcta. Y luego tenemos el past participle, el pasado participio del verbo. ¿Y esto dónde lo encontramos? En los listados de verbos, tanto regulares como irregulares. Todos los verbos tienen 3 estadios, tienen 3 formas. La forma presente, su forma en pasado y su forma en pasado participio. Ustedes en internet pueden encontrar muchísimos listados donde aparece el pasado participio de los verbos, que casi siempre es la tercer columna de ese listado. Y dice past participle. Entonces ya sabemos nosotros que ese es el verbo que nosotros vamos a utilizar para poder crear el tercer condicional. Esto desde la if clause, o sea, desde la oración con el sí condicional. ¿Y qué necesitamos entonces nosotros utilizar en la main clause? En la oración que es resultado de esta condicionalidad. Necesitamos the subject, el sujeto, acompañado de would, could or might. ¿Sí? Aquí nosotros estamos viendo entonces los verbos modales, o sea, en la main clause nosotros utilizamos el sujeto más uno de estos 3 verbos modales. Estos verbos modales hacen parte de la condición, o sea, son posibilidades. Por lo tanto, podemos usar cualquiera de los 3, ya depende de nosotros. Seguido de have y el pasado participio. Bien. ¿Cómo sé yo entonces que pude aplicar toda esta cantidad de cosas que nos aparece aquí? Bueno, vamos a volver al ejemplo. Tenemos aquí la primera, if clause, donde dice, if I have won the lottery, si yo hubiera ganado la lotería, entonces vamos a ver si cumple con la regla. Tenemos if, ¿sí? Aquí está. Tenemos el sujeto I, ajá, perfecto. Had, el pasado de have, el pasado de tener, que vendría a ser un auxiliar. Y luego el pasado participio del verbo ganar. O sea, cumple con la regla. Ya en the main clause, vamos a ver si cumple con esto. Nos pide sujeto, lo tenemos. Uno de los verbos modales que muestra posibilidad. En este caso tenemos would. Seguido de tener, have. Y posterior a eso, el pasado participio del verbo comprar. O sea, bought. Ah, ya, y entonces, ¿qué es esto que está acá? Esto que nosotros vemos aquí es lo que conocemos como complemento. Complemento. ¿Sí? Bien. Esa sería la manera como nosotros lo construimos. The third conditional is often used to express criticism, regret,
to daydream or to speculate about the past. Entonces aquí vemos que nos dan también un tip para conocer el uso, la manera, cuándo lo puedo yo utilizar. ¿Cuál es ese aspecto básico que necesito saber yo para poder construir ese tercer condicional? Entonces a mí me dicen que lo puedo usar bajo las siguientes premisas. Lo primero, para expresar una crítica. Segundo, para hablar acerca de algún remordimiento. La palabra regrets quiere decir remordimiento o arrepentimiento. Para hablar acerca de un, no sé, de un sueño que tengo yo de cumplir algún día. O para especular acerca del pasado. ¿Ok? Acerca del pasado. Remember, the third conditional forms can be contracted. Recordemos que aquí en el tercer condicional también nosotros podemos hacer contracciones. Repito, las contracciones en inglés no son una regla gramatical como tal, es una regla más de tipo cultural, pero que en diferentes culturas se vuelve una regla gramatical. Entonces, si lo vemos desde el inglés en general, no necesariamente necesitamos usar la contracción. Por eso tenemos la full form, que es esta primera que vemos aquí, con su respectivo ejemplo, la forma completa, como gramaticalmente sería lo correcto, y tenemos la contracted form, ya la forma con la contracción incluida, que ya esto se volvió una regla gramatical, aunque no sea lo adecuado. Es algo muy similar a lo que ocurrió el año pasado con la Real Academia de la Lengua Española, la cual ya permite el uso de las expresiones subir para arriba, bajar para abajo. Aunque sean unas expresiones redundantes, que no necesariamente su gramática sea correcta, ya es permitido decirlo. Y es permitido decirlo porque según el argumento de la Real Academia de la Lengua Española, mucha gente lo dice. Entonces, como en masa muchas personas cometen el error idiomático, nos queda más fácil simplemente aceptar el error idiomático que cambiar la manera de hablar de millones de personas. ¿Sí? Esto mismo son las contracciones en inglés. No son lo más apropiado en gramática, pero como tanta cantidad de gente las hace, entonces ya nosotros interiorizamos ese error y lo convertimos en algo normal. Bien. Repito, la contracción casi siempre se ve en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y Australia. En Australia también hacen contracciones. Pero el inglés europeo, el inglés que se habla en Gran Bretaña, y hablo de inglés europeo porque Inglaterra no es el único que habla inglés. Los noruegos tienen excelente nivel de inglés. En los Países Bajos, o conocido como Holanda, la gente casi toda habla inglés y hablan muy buen nivel. Entonces, en Europa, los países donde se habla inglés, el tema de contracciones no es muy común porque tiene su influencia directamente de Inglaterra. ¿Ok? Pero si quisiéramos nosotros entonces hablarlo como lo habla la cultura norteamericana, tenemos para esto la contracting form, esa forma con contracción. O sea, yo pasaría a decir en una forma completa, if I have won the lottery, I will have bought a house for my parents. Pasaría a decir esto en su forma completa a decir en la forma con contracción, if I'd won the lottery, I would buy the house for my parents. Entonces estas palabras cambiarían. Yo ya no diría I had, sino I'd. Pasé de decir I had a decir I'd. Y pasé de decir I would have a decir I would. I would have a decir I would.
¿Ok? Entonces vemos que efectivamente sí se escucha diferente y además de eso se escribe diferente. Entonces ahí hay un acortamiento de palabras. Pero puede decir tanto la forma completa como la forma que tiene su respectiva contracción. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, solicitudes. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Sí estamos entendiendo o vamos muy rápido? Vamos a ver. Profe, súper bien. ¿Sí? ¿No estamos más perdidos que embolatados? No. Estamos bien. Eso es lo importante. Estamos bien, profe. Vale, perfecto. Sí, señor. No, tranquilo, tranquilo. Como tal, no es que aquí estamos viendo dos oraciones, por supuesto. Sin embargo, no es que sean dos oraciones aparte, es la misma oración. Si tú miras acá, es exactamente la misma oración, solo que una, que es esta primera que está aquí, está sin ningún tipo de contracción. Yo les explicaba al inicio de clase que la contracción es una forma de gramática que se utiliza para acortar palabras, ¿sí? No necesariamente yo la tengo que usar. Yo puedo simplemente decir la oración sin necesidad de hacer contracción. Pero en ciertas culturas sí se hace la contracción, ¿sí? O sea, aquí la oración es la misma, solo que aquí en la primera la tenemos sin la contracción y en la segunda la tenemos con la contracción, dado el caso que lo quiera hacer, pero eso es opcional. Ya en la parte de aquí, en esa parte inicial, tenemos solamente la regla gramatical. ¿Qué es esto de la regla gramatical? La forma como yo puedo componer la oración en un tercer condicional. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que el tercer condicional es un tipo de gramática que a mí me sirve para expresar situaciones fantasiosas, situaciones que pudieron haber pasado pero que no ocurrieron. Y la uso para crear una oración en tiempo pasado, viendo la regla que tenemos aquí en pantalla, que es que debo crear una oración, pero esa oración está compuesta de dos partes, ¿bien? Entonces, lo que tenemos aquí que nos dice if clause, o sea, esta primera de aquí, y la main clause, la segunda de aquí, son las dos partes de la misma oración, ¿bien? O sea, no tenemos dos oraciones aparte, sino que nos muestra cómo creamos una sola oración teniendo en cuenta estas dos cosas. Para yo crear entonces una oración en un sí condicional, lo primero que tengo que hacer es crear la situación hipotética. Aquí ya creamos la situación hipotética que fue, si yo me ganara la lotería. Estamos hablando de algo que es una fantasía, algo hipotético. Resulta que a esa situación hipotética yo le tengo también que agregar, que sería la segunda parte de la oración, le tengo que agregar el posible resultado a esa situación hipotética. O sea, si yo me ganara la lotería, ¿qué pasaría? Bueno, no sé, viajaría por todo el mundo, me compro una mansión, me compro una isla en el Caribe, muchas cosas podría yo hacer si me gano la lotería. Ese resultado, esa consecuencia viene a ser la segunda parte de la oración, ¿sí? Pero no quiere decir que como está aquí sea así, solamente estoy utilizando el ejemplo de la lotería, pero dentro de las oraciones con posibilidad pueden ser muchas cosas. Puede ser esta con la lotería, puede ser que si ganara el examen, puede ser que si me mudara de ciudad. Solamente es crear la situación hipotética y a partir de eso mirar cuál es el resultado de esa hipotética. Ya para yo crear la oración en inglés, lo que hago simplemente es seguir la estructura gramatical.
que esta estructura gramatical lo que me hace es mostrarme cómo debo acomodar esas palabras dentro de la oración. O sea, aquí me están diciendo lo siguiente. Dentro de la oración relativa, ¿sí? Donde está esa situación hipotética, yo tengo que tener el sí condicional, que es el que me va a mostrar a mí que efectivamente es una situación hipotética. El sí condicional en inglés es este, el if. Además de eso, un sujeto, o sea, un pronombre personal, una persona dentro de esa oración, seguido de un auxiliar que vendría siendo had y el pasado participio del verbo, que para yo poder encontrar el verbo simplemente miro el listado de verbos y busco la tercer columna de ese listado de verbos. Los listados de verbos ya vienen organizados, ya vienen con las divisiones, solamente es buscar el verbo que quiero utilizar. Bien, y para ese resultado de esa situación hipotética, para esa consecuencia, también me piden una estructura, que es la que tenemos donde dice main clause. ¿Y qué me piden? Tener un sujeto, tener alguno de los verbos modales que me muestre a mí posibilidad o condicionalidad, que en este caso son estos tres que tenemos ya en pantalla, would, could or might, el auxiliar have y otra vez el pasado participio del verbo que lo encuentro en los listados. Bien, entonces aquí lo que estamos nosotros viendo solamente es cómo construimos el tercer condicional, que es un tipo de gramática en el cual yo puedo expresar situaciones hipotéticas, pero situaciones hipotéticas que a su vez tienen una consecuencia o un resultado. Y que en el momento de construirlas, yo tengo dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer en la forma completa. En inglés siempre van a existir esas dos, las formas completas y las formas con contracción. Entonces yo puedo hacerlo en la forma completa, que vendría a adaptarse más al inglés británico, o simplemente la forma con contracción, que viene siendo más del inglés norteamericano y australiano. Para yo identificar esto, simplemente debo conocer un poco más las culturas de estos países y la forma como ellos expresan, pero las dos formas son correctas. ¿Bien? ¿Ya ahí más o menos me comprendiste? Vale, vale, perfecto. Igual no te preocupes porque yo el video yo se los voy a subir al muro de anuncios, cosa de que ustedes lo puedan ver y ver las veces que necesiten para aclarar dudas. Igual cada espacio que tengamos de encuentro también lo vamos a hacer. Yo sé que a veces estos temas de gramática son un poquito complejos ya para el nivel que ustedes están, que es el 6. Los temas son un poquito de mayor complejidad, pero créanme que después de que nosotros tengamos unos conceptos básicos claros, ya a partir de ahí podemos nosotros hacer la construcción, ¿eh? Para que no se vayan a preocupar, que esto solamente es cuestión de práctica. Ok. En este pequeño cuadro, nosotros tenemos un ejemplo. We have an example and the explanation. ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño ejemplo y ese ejemplo se adapta a uno de los aspectos que me pueden determinar a mí que puedo construir una oración en este tiempo gramatical. Habíamos hablado de crítica, especulación, arrepentimiento o simplemente un sueño fantasioso. Estas serían los cuatro aspectos que me determinan a mí que voy a construir una oración en tercer condicional. O sea, si yo voy a hacer una crítica, bueno, una crítica pertenece al tercer condicional. Una especulación pertenece al tercer condicional o lo construyo desde el tercer condicional. El arrepentimiento, algo que esté relacionado con arrepentimiento, también estaría implícito el tercer condicional. Y una especie de sueño, también estaría
relacionado con tercer condicional. Entonces vamos a ver el ejemplo. The first one, el primero. If you'd study harder, you wouldn't have failed the exam. Si usted hubiera estudiado mucho, muy posiblemente no hubiera perdido el examen. Este ejemplo es una crítica. ¿Y por qué es una crítica? Why is a criticism? Because they say you failed the exam because you didn't study hard enough. Aquí es una crítica porque está diciendo la persona, es que usted perdió el examen porque no estudió lo suficiente. Aquí estamos hablando de una especie de una crítica muy indirecta a la persona. Especulación. Vamos a ver un ejemplo de especulación. Podría ser, if I'd pay attention in class, I could have passed the exam. Si yo hubiera prestado atención a la clase, posiblemente hubiera ganado el examen o pasado el examen. Aquí estoy especulando. ¿Por qué? Porque I didn't pay attention in the class, so I failed the exam. Como no presté atención en la clase, pues perdí el examen. Regret, arrepentimiento. If I hadn't wasted my money on beer, I could have bought a computer. Si yo no me hubiera gastado el dinero en cerveza, el ejemplo, no yo, el ejemplo, I could have bought a computer. Hubiera podido comprar una computadora. Aquí estamos hablando de arrepentimiento. ¿Por qué? I waste my money on beer, so now I buy a computer. No. Gasto el dinero en cerveza, por lo tanto ahora no podrá comprar una computadora. And a daydream. If I had been sunny, we could have gone on picnic. Aquí estamos hablando de que si, bueno, hubiera hecho sol, tal vez hubiéramos ido de picnic. Estamos hablando de un daydream, como una ilusión, algo, un deseo que no se cumplió. ¿Por qué? Porque it wasn't sunny, so we couldn't go on a picnic. Como no estaba haciendo sol, pues no pudimos ir de picnic. Bien, entonces, tener en cuenta, lo primero, que el tercer condicional lo utilizo para hablar en pasado de situaciones irreales o fantasiosas, o sea, de cosas que simplemente son un sueño, una fantasía, pero que son muy difíciles de cumplir. That is the first one. Lo segundo, vamos a tener en cuenta cuáles son esos contextos en los que yo puedo componer una oración en tercer condicional. Crítica, especulación, un sueño o un deseo y arrepentimiento. Y lo tercero es que a esa composición del tercero condicional yo lo puedo hacer de dos maneras. Iniciando con el sí condicional o la condicionalidad, o también lo puedo hacer iniciando con el resultado. Sabemos entonces que a esa situación hipotética se le crea un resultado. Yo puedo iniciar la oración con cualquiera de los dos, ¿sí? Con la situación hipotética o con el resultado, ¿ok? Bien. Perfecto. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, ¿sí entendimos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perfecto. Perfecto, Gabriela. Thanks a lot. Bien, vamos entonces a dejar hasta ahí, muchachos. Yo les voy a subir ahora mismo, les organizo el video de la clase para subírselos en el muro. Si tienen dudas o inquietudes frente a las actividades, el material, no duden en escribirme. Yo estoy pendiente prácticamente todo el día y la noche de la plataforma. No me demoro más de 24 horas en responder una solicitud. A las personas que ya han hecho los trabajos, los talleres, muchas gracias. Ya están calificados.
los foros de participación también se encuentran ya calificados y quedo entonces pendiente de cualquier duda o inquietud que tengan frente a los temas que estamos tratando. Entonces, no me queda más que agradecerles por su amable atención, por haberse conectado a la clase. Un gusto conocerlos de verdad y nos vemos dentro de 8 días en la tutoría. You're welcome. Nice to meet you. Have a great night. Muchas gracias, teacher. You're welcome. My pleasure. Gracias. You're welcome, Gabriela. Bye-bye. See you. Teacher, I need speak with you. Okay. Okay. Don't worry. I will be Yeah. here. Yo hasta ahora inicio el sexto nivel. Ujú. Ahora alcanzo a darme cuenta que ya ustedes están adelantados. Ok. ¿No hiciste te clasificaron en el sexto nivel? ¿O Sí, venía, soy del sexto nivel, sí. no hiciste los otros también con el SENA, los otros cursos? Sí, claro, todo. Escena, Sí. sí, desde los cursos anteriores los he hecho todos. Ujú. Bien, bien. Bueno, igual no te Entonces, ¿cuál es? preocupes. No, ¿Qué? bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. No hay problema, no te preocupes. Vamos a... Yo igual les estoy subiendo, les voy a comenzar a subir unos videos tutoriales que esos son aparte de estas tutorías que tenemos, esos son aparte. También van a estar ahí en el muro de anuncios sobre los temas anteriores que se supone ustedes ya deberían de conocer para poder arrancar con estos temas del sexto nivel. Si tú tienes una duda específica sobre una temática, tú me la puedes consultar en la plataforma y yo puedo hacerte un video personalizado para que lo tengas ahí y repases la gramática o las estructuras que necesites. Como tal, este es nuestro primer encuentro, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá es del material propuesto en la plataforma. O sea, nosotros llegamos aquí al tercer condicional, pero porque se supone que ustedes en el quinto nivel ya vieron el cero condicional, el primer condicional y el segundo. Sí me entiendes. Entonces, si hay alguna de pronto duda frente a esas otras temáticas, o si crees que vamos muy rápido, no pasa nada. Yo con mucho gusto te puedo hacer las tutorías para que te adelantes ahí y sigamos como el cronograma que ya está estipulado directamente por la central. Ok, estaré pendiente de material de trabajo Ujú. y voy la duda que tenga yo se la Perfecto, Luis. Yo voy a estar atento entonces. Tú puedes mirar el material que ya tenemos allí colgado, que ya está puesto, y sobre ese material, si tú dices, bueno, este como que yo no lo vi, este como que no lo recuerdo bien, entonces tú no es sino que me mandes el mensajito y yo inmediatamente te respondo. lo que explicó en este momento en la sesión de hoy y todo. Yo Perfecto. estoy en ninguna dificultad. Creo que la dificultad mía ahora está es que vengo avanzando todos los días hasta y eso indicas esto. Pero sí me gustaría estar realizando el mural Ujú. de lo que usted está colgando. Claro, claro que sí, porque nosotros tenemos un material para la tutoría, que por ejemplo, ese es el material propuesto por la institución para la tutoría, pero los videos que yo les voy a comenzar a hacer a ustedes, eso es un material aparte complementario a lo que ya tenemos en plataforma, que ahí lo que vamos a ver son los tips extra, temas de pronunciación, tema de construcción idiomática desde la cultura, varias cositas que son muy importantes para complementar esto que estamos viendo nosotros, que pues por lo que vemos es mucha gramática, pero que también nos va a servir para poder desarrollar esas otras habilidades necesarias, como el speaking, understanding, que es en el momento de la comunicación es básico. Entonces, para que estén pendientes del muro, que yo
a partir de esta semana ya comienza a subirles el material. Muchas gracias. Con mucho gusto. You're welcome. See you in the next class and have a great night.